Vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, vamos a continuar. Léame las características de las figuras sólidas, Meili. Bueno, por encendamos nuestra cámara, creo que algunos la tienen apagada. Meili, léame las características de las figuras sólidas. Ahorita, profesor, traigo mi libro. Hombre, tengan su libro a la mano, ya pasó. Entonces, No, hágame el estaba favor. haciendo algo, profesor. Va. Está bien, pues. ¿Lo leo, profe? Bueno, está bien. Es características de los cuerpos sólidos, ¿no? ¿Sí? Las caras son cada una de las superficies planas de forma de el poliedro. Aristas son las líneas que unen dos caras. Vértices son los puntos de intersección entre tres o más aristas. Las figuras sólidas tienen tres elementos como se muestran en la figura. Muy bien. Entonces, como pueden ver, las figuras sólidas se refiere a eso. Volviendo a la figura. La cara sería esto. Miren, esta es la cara de un cubo. ¿Sí? Lo que logramos ver de frente. La figura plana, realmente las figuras sólidas están formadas por figuras planas. ¿Sí? Esta es la cara. Los puntitos que miramos son los vértices y las líneas son las aristas. ¿Sí? Yo les puedo preguntar, ¿cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras tiene un cubo, jóvenes? 6 caras. Tiene 6 caras. Bueno, esto es muy importante que lo veamos. Son solo las partes de las figuras sólidas, de los cuerpos sólidos, para que lo vayamos comprendiendo y asimilando un poquito más, ¿no? Eric, lea lo que nos dice sobre las propiedades de los cuerpos sólidos. Los sólidos tienen propiedades como volumen, área de la superficie. Los cuerpos que están huecos pueden albergar en su interior otros cuerpos en la cantidad que recibe el nombre de capacidad. Existe una relación directa entre la capacidad de un volumen y un cuerpo y el volumen que éste ocupa. Se fue la señal. Veamos. Apagó su micrófono. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. Por un momento no, pero sí. Ahorita sí. Sí, sí, es que fue por un momento la señal. Bueno, entonces, como les iba comentando, cuando hablamos de capacidad, realmente estamos haciendo referencia al volumen. ¿Sí? Si yo les pregunto la capacidad de este pachón, realmente ahí les estoy preguntando el volumen, cuánto de agua le cabe. ¿Verdad? Ese es el volumen, la capacidad, lo interior que tiene, cuánto espacio tiene dentro de la figura. Eso es realmente el volumen. ¿Sí? Entonces, siempre que hay algún problema o algo que vean, pida capacidad, ya saben que está haciendo referencia y volumen. ¿Qué dijo, profe? Que se trabó. No hay mala señal, profe. Dice que el profe. ¿Me escuchan? Ahí Un va. poco. ¿Ustedes sí me escuchan, no? Más para atrás que para adelante, pero bueno. Más para atrás que para adelante. Ajá. Profe, Sí, como que tengo problemas acá de conexión. No, de nada. Ahorita sí me escuchan bien. Sí, profe, ahorita. profe, una pregunta. ¿Cuándo no? Diga, Mauricio. ¿A esto cómo se llamaría, profe? No sabría decirle. Me recuerdo que sí tiene su nombre. Yo creo que aquí está en el plan, perrito. Creo que es un octaedro, ¿no? No sé, profe, por eso estoy preguntando. ¿No? O un prisma. ¿Tiene? No, prisma no puede ser prisma.
Pero si hay algo por ahí, creo que es ese tipo de figuras. Pero sí, eso es una figura sólida también, ¿verdad? Porque tiene su interior, ¿verdad? Pero sí, le quedó mal con el nombre, no sabría decirle. Y esto un óvalo, miren. Por ejemplo, eso va, ahí es una figura plana o sólida. Pues un lado es medio curvoso y el otro plano. Es sólido, profe. Es sólida porque tiene un interior. Ah, sí. Ahí tenemos- Es sólida. Sí, es sólida por lo mismo, tiene un interior. Bueno, entonces, aquí vamos a calcular, les decía, el volumen y la capacidad y el área, pues ya habíamos visto el concepto de área. Importante acá nos dice en la página 127, que para calcular el área de un cuerpo sólido, se calcula el área de cada cara y luego se suma. ¿Qué quiere decir eso? A ver, por ejemplo, la cara de un rectángulo, de un cubo, solo la cara de un cubo. ¿Cuál es la figura de la cara de un cubo? Un cuadrado. Un cuadrado. ¿Y cuál es el área de un cuadrado? Bueno, ya sabemos que el área de un cuadrado es su lado elevado a la 2. ¿Sí? El lado elevado a la 2. Bueno, acá está usando A, acá está usando la letra A. Lo que realmente hacemos es sacar el área y multiplicarlo por las caras. ¿Cuántas caras tiene el cubo? 6. Pues por eso, miren, la fórmula es 6 por A al cuadrado. ¿Sí? De ahí es donde surge esa fórmula. ¿Sí? Agarramos la fórmula del cuadrado y lo multiplicamos por el número de caras. ¿Sí? Para que no tengan complicaciones con eso de cuántas caras tiene una figura, por eso yo les coloqué las fórmulas acá listas solo para utilizarlas. Y eso sí, tendrían que interpretar bien qué representa cada fórmula. Vamos a continuar entonces. Vamos a empezar a ver un par de cositas acá sobre el volumen. Mail, ahorita sí ya tiene su libro. A la mano. Quítale puntos rojos y me los da a mí. Sí, profe. Gladys, ¿puede leer lo que dice volumen? ...127, ¿verdad? Es la medida del cuerpo sólido. El volumen mide también la capacidad de un recipiente en una forma específica. Para calcular dicha medida se utilizan fórmulas específicas a cada cuerpo. Las más comunes son las de tabla 10. Bueno, como les habíamos dicho, ¿no? El volumen es el interior, o sea, la capacidad, cuánto le cabe de espacio realmente a la figura que estemos viendo. El volumen, pues sí tiene diferentes fórmulas, pero como les digo, las fórmulas, yo aquí ya las coloqué en el plan de clase, las más usadas, para que no estén apurados y no se estén complicando con esas cositas, ¿no? Bueno, vean, vamos a ver entonces ya un ejemplo para que vaya quedando más claro lo que es el volumen. Vamos a la página 128. Vamos a la página 128. Ahí ya empiezan los ejercicios del volumen. Vamos a empezarlos a hacer entonces. Bueno, dice el C, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio C. ¿Sí? A ver, Vanessa, léame el ejercicio C. La capacidad de un cilindro, si tiene 23 centímetros de alto y su tapa tiene un radio de 3 centímetros. Correcto, correcto. Vamos a ver entonces algo acerca del cilindro. A ver, cuando nos piden la capacidad, ¿a qué nos están diciendo realmente? A lo que le entra. Ajá, lo que le cabe, ¿verdad? O sea, y eso hace referencia al volumen. Claro. ¿Verdad? El volumen. Realmente cuando nos piden capacidad, el volumen. Entonces, aquí nos está preguntando el volumen del cilindro. Acá en las fórmulas, pues yo ya les coloqué para darles ese trabajo, las fórmulas más utilizadas. Aquí está la fórmula del volumen del cilindro. Miren. Esa es la fórmula del volumen del cilindro. Se dan cuenta, como tiene la parte del círculo, es como la del círculo. Pi por el radio al cuadrado, pero le añadimos la altura. O sea, el volumen va a tener un círculo. Mejor si hacen la figura ahorita que estén haciéndolo, ¿verdad? Para que se les vaya quedando las partes de la misma. La figura
que vamos a ver ahorita. ¿Ven? El cilindro. ¿Verdad? Ustedes, para dibujarlo, simplemente trazan un pequeño circulito y ya simplemente acá van sacando poco a poco estas medidas. No es necesario que lo dibujen al 100, pero sí para que tengan más o menos la idea de cuál es la figura, pues si no les va a complicar un poco, ¿no? Bueno, el cilindro, jóvenes, entonces tiene su área. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. El musicón. Permítame un segundito. Bueno, muy bien, pues vamos a darlo entonces de la siguiente forma. Veamos entonces. Pues. El cilindro tiene un radio, que en este caso del ejercicio, ¿de cuánto nos dicen que es ese radio? De 3 centímetros. Correcto, el radio es de 3 centímetros. ¿Y de cuánto es nuestra altura? 23. 23 centímetros. ¿Sí? Entonces, ahí nos dan las medidas, tienen 23 de alto y 3 de radio. Y nos dan la medida para el cilindro. Bueno, ya nos la dan establecida. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a venir y a operar. Esta es la formulita del cilindro. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces vamos a calcular su medida. El volumen es igual a pi radio al cuadrado por la altura. Mejor si ahorita que estén copiando le escriben qué figura es, ¿no? Cilindro. Para que ustedes cuando miren ya su libro sepan a qué figura nos estamos refiriendo. Al cilindro. Bueno. Entonces vamos a calcular el volumen. La fórmula aquí ya está establecida. Entonces el volumen es igual a pi. A ver, ¿cuánto mide el radio? 3 centímetros. 3 centímetros, muy bien. 3 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto mide nuestra altura? 23. 23. 23. Entonces, ahí están los datos. ¿Eh? Los 3 centímetros de área y los 23 centímetros de altura. El volumen es igual a pi. A ver, ¿cuánto es 3 elevado al cuadrado? 9. Correcto, aquí sería 9. Y eso lo voy a multiplicar por 23. Entonces multiplicamos, recuerden, solo los números. El pi solo lo vamos a copiar, no lo vamos a utilizar como valor. Operamos 9 por 23, ¿cuánto nos da? 207. 207. 9 por 23, 207. ¿Y cuál es la medida acá? Ojo, copiamos el pi. No se le va a olvidar eso, el pi, siempre que esté, lo tiene que copiar al final. ¿Verdad? El pi siempre lo deben de copiar al final. Y ok, ¿y cuál es la medida del volumen? Centímetros. Ok, estamos hablando de centímetros, de centímetros cúbicos. ¿Sí? El perímetro es centímetros lineales, el área es centímetros al cuadrado, el volumen es centímetros cúbicos. Recuerden que aquí estamos viendo 3 dimensiones, por eso es elevado a la 3. Centímetros cúbicos. O sea, esto mide nuestro cilindro. 207 por cada lado, por cada ancho y por cada largo. Eso es lo que mide. 207. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Terminemos de copiarlo y vamos a hacer otro ejemplo. Un minutito para que lo copiemos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo entonces. Voy a borrar este y vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver ahora el ejercicio E de la página 128. El ejercicio E de la página 128. E de la página 128. A ver, Valerie, léanos el ejercicio, por favor. Pues, profe, El E, página 128. determine la capacidad diaria de una caja, la cual mide 5 centímetros de base y 10 centímetros de altura y 15 centímetros de profundidad. Ok, gracias. A ver, Jo, dice que es una caja rectangular. ¿De cuál de estas figuras geométricas, de estas figuras sólidas, creen que hace referencia ese ejercicio? El ortoedro. Correcto, el octaedro. Octaedro es como una caja rectangular. Si fuera, por ejemplo, una caja cuadrangular, esa sí haría forma de cubo, si fuera cuadrangular, pero es rectangular, hace referencia al ortoedro. ¿Sí? Sería esta figura de acá. ¿Verdad? Y ahí está para calcular el área y para calcular el volumen. En este caso nos pide las dos cosas, porque nos pide cuánto tiene de capacidad y cuál es el área. Aquí sí nos pide las dos cosas por ver. Los vamos a trabajar, ¿verdad?, en base a esta parte para ver qué tal nos vamos. Voy a calcular primero el área y luego pues calculo el volumen. ¿Qué medida nos da esa figura? ¿Qué medida nos da de esa caja? 5 centímetros de base y 10 de altura. Ah, y Ok, 15 de miren, profundidad. a la base serían 5. 5 centímetros de base. Altura sería C. ¿Cuánto nos da de altura? 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros.
Y la profundidad que hace referencia a este pedacito, miren cuánto de profundidad tiene. ¿Cuánto 15. tiene? 15 centímetros, algo así creo que di. 15 centímetros. Ahí tenemos cuánto tiene de base, cuánto tiene de altura y cuánto tiene de profundidad. 10, 5 y 15. Ahí estarían los datos. Mejor si hacen el dibujo, mejor si dibujan su octaedro, ¿verdad? Trazan, primero hacen un rectángulo normal, un rectángulo, y aquí pues ya hacen uno más pequeño y ya solo lo completan acá. Dicen que son octaedro. Mejor si lo dibujan. Bien sencillo, primero hacen el rectángulo normal, luego un rectangulito de esta forma, miren, y luego pues lo terminan de rellenar para que les quede su octaedro, su ortoedro. No sé si tenemos alguna duda respecto a las medidas y las medidas que dispone. ¿No? Bien, entonces vamos a calcular el área. Vamos a empezar por eso, vamos a empezar con el área. Pueden colocar el nombre de la figura que estamos sacando. Sería me faltó la ortoedro. Es que a veces se confunde la figura. Ortoedro. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a calcular el área. ¿Cuál? El área es igual a 2. Y eso lo vamos a multiplicar. Miren por qué lo vamos a multiplicar eso. Vamos a multiplicar todos con todos. O sea, vamos a multiplicar A por B más A por C más más B por C. ¿Miren? O sea, los tres lados que tenemos, las tres cosas que nos dan, los vamos a multiplicar entre ellos. A por B, que sería base por profundidad, base por altura, altura por profundidad. O sea, vamos a multiplicar todo lo que nos da el ejercicio. ¿Sí? Y lo vamos a ir sumando. Listo, esa sería la fórmula a trabajar. Hagámoslo entonces. El área es igual a 2, abro paréntesis. A ver, ¿cuánto vale A? 5 centímetros. Correcto, A vale 5 centímetros. ¿Cuánto vale B? 15. 15 centímetros, muy bien. Más, ¿cuánto vale A? 5. ¿Y C? 10. Y C vale 10. Excelente. Bueno. Más, continuamos esto. Ahora B ya sabemos que vale 15. Y C ya sabemos que vale 10. Profe, Diga. ejercicios de la actividad, los últimos, ¿qué temas son? Son los que estamos viendo ahorita, ¿va? Sí, volumen. Sí, varios. Sí, aquí está volumen y todo. Sí, sí. Ah, Los últimos son de volumen. Algunos son solo de área. pero estas son sólidas, las figuras sólidas, ¿no? Sí, correcto, figuras sólidas. Estamos viendo un octedro, que es esta figura sólida. Bueno. Entonces vamos a continuar. El área es igual a 2. Multipliquémoslo adentro. Pues, a ver, ayúdenme. ¿Cuánto es 5 por 15? Vamos a hacerlo juntos. Pues, ¿cuánto es 5 por 15? 125. No, por 15 es 75. Sí, porque es por 15, no por 25. Vale, okay. Más 5 por 10 es 50. Más 15 por 10 sería 150, ¿no? Sí, sería 150. Excelente. Lo primero que tengo que hacer es eso, ¿no? Multiplicar cada una de estas partes. ¿Vale? Vamos a continuar ahora. Entonces, esto sería A es igual a 2. Y lo vamos a multiplicar por esto. Hay que sumar todo eso. Hay que sumar todo eso. ¿Cuánto es 75 más 50 más 150? 225. 50. Bien, 275. Excelente. Y con eso ya calculamos el área. El área es igual. ¿Cuánto sería?
550. Muy bien, 550. 550. Pregunto, ¿cómo es que se mide el área? Centímetros cuadrados, creo. Correcto, centímetros cuadrados. El área siempre se va a medir en centímetros cuadrados, ya sea unidades cuadradas, metros cuadrados, kilogramos, kilómetros cuadrados, lo que les vaya a tocar. El área es en cuadrados. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale, muy bien. Terminemos de copiarlo, ahorita vamos a hacer el volumen. Intenten sacar de una vez el volumen. Miren el volumen. A por multiplicar las tres, nada más. El volumen es solo multiplicar las tres cosas. Y ya encontré. Bueno, voy a borrar esto. Vamos a calcular entonces el volumen. Les dije que el volumen de esta figura es multiplicar la base multiplicando por la profundidad y multiplicando por la altura. Multiplicamos base por profundidad por altura. O sea, multiplicamos todos los valores. El volumen es 5. 5 multiplicado por, ¿cuánto vale B? 15. 15 multiplicado por, 10. sé que vale 10, ¿no? Bueno, multipliquemos todo eso, pues, ¿cuánto es 5 por 15 por 10? 750 centímetros cúbicos. Correcto. 15 por 5 por 15 por 10 es 750. Y recordemos, jóvenes, como es un volumen, se miden centímetros al cubo, centímetros cúbicos. Siempre el volumen se va a medir elevado a la 3, centímetros a la 3, metros a la 3, unidades a la 3, lo que sea que estamos hablando en el problema. ¿Sí? ¿Estamos claros con cómo sacar el volumen de esta figura, jóvenes? Pedro, ¿sí? ¿Sí estamos claros? Excelente. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Bueno. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver este ejercicio, no está en el libro, creo que se lo voy a dejar ahorita para que lo vayamos resolviendo. ¿Sí? Este ejercicio sí está un poquito más avanzado, entonces siento que prestemos atención. El radio va a medir 5. Vamos a, siempre en centímetros, ¿no? Todo esto es en centímetros, todas las unidades que vamos a ver aquí, todo esto en centímetros. El radio va a medir 5. El radio acá va a medir 13. Entonces, vean pues, esta figura, el tronco de un cono tiene un radio de la tapa, ¿verdad? Un radio menor, el radio de la tapa, para que se esté de acá, o sea, aquí hay dos radios. Y hay un radio en la base, ¿miren? Radio de la tapa y radio de la base. ¿Sí? Radio de la tapa y radio de la base. ¿Sí? Ahí estarían todos. Y también tenemos una generatriz, se le llama generatriz, que es esta de acá, miren. ¿Cuánto mide de acá hacia acá? Es esta medida. Es que voy a colocarle un valor de, me acuerdo que de 17, pongámosle de 17, la generatriz de 17.
por poner un valor, ¿verdad? Aquí realmente estoy poniendo valores de unos ejercicios que he hecho yo anteriormente, ¿no? Pero me acuerdo que eran esos valores, porque sí, nos daba respuesta exacta, que es lo que quiero buscar acá, que no tengamos datos decimales. Sí, creo que esos son los valores, si no mal recuerdo. Bueno, entonces vamos a ver acá. Yo voy a pedir que con estos datos calculen el área y el volumen. ¿Sí? Otra cosa importante, la generatriz tiene una altura. Tiene una altura. El tronco tiene una altura. El tronco del cono. No les voy a decir cuál es la altura, sino que esa la vamos a encontrar. Ahorita van a ver cómo se encontraría esa altura. Vamos a ver eso. Cómo encontrar esa altura con estos datos que nos dan. ¿Sí? ¿Alguna duda, Juan? ¿No? Vale, entonces, miren. Esta es la fórmula del área. ¿Sí? Realmente el área es la estructura que realmente tiene el área es que está sacando realmente la estructura que tiene acá es que está sacando el radio de el área de acá, ¿verdad? Que es el radio al cuadrado, el pi va en todos, por eso es que lo saca, porque el pi realmente va en todos. El pi realmente va en todos, por eso es que se dan cuenta lo omite. Está sacando el área de la base, que sería esto de acá, que igual pues lo omite el pi, y el área de esta parte. Realmente eso es lo que está haciendo, sacando el área por partes. Pero aquí ya nos dan la fórmula ya mejor expresada para que no se nos vaya a complicar. Entonces vamos a ver esa parte. Es mi señal o el profe se quedó callado. Creo que lo del profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Disculpen, jóvenes, que tengo un par de inconvenientes. Bueno, entonces, vamos a calcular el área. Estas son las diferentes medidas, ¿sí? Esta figura sí quiero que la hagan. Háganlo ustedes ahorita. Y copien estos datos, ¿sí? Así los tienen en su cuadro. Unos 2 minutitos para que lo hagan, se hace bien rápido. Dibujan solo un círculo acá. Un circulito. Dibujan los dos como extremos de acá. Y ojo, y de acá adentro, otro círculo, ¿verdad? Tiene 2 círculos. 2 en cada uno, ¿verdad? Hagan esta figura, ¿verdad? Y le colocan esos datos. Ahorita vamos a calcular. Hagan esa figura. Mejor si lo hacen con regla, con compás, si tuvieran, ¿verdad? Para que quede más bonito, pero ahorita con los instrumentos que tengamos a la mano. Este círculo de acá, los 2 extremos y aquí en medio otro círculo. Hay 2 círculos, uno que es para la tapa y otro que es para la base. ¿Sí? Así es como lo tenemos que ir manejando. Profe, ¿No? una pregunta, ¿por qué estos temas son fáciles? ¿Son fáciles? Ajá, sí. Sí, son fáciles. Todos son fáciles. Bien sencillos. Este sí iba a subir un poquito el nivel, pero por eso necesito que me presten atención. Si sienten que está muy fácil el nivel. No, este sí lleva un poquito más de trabajo, pero es sencillo, ya van a ver que sí. Profe Brian, a mí me jodió con este tema como no tiene una idea. ¿El sexto? El sexto. Hombre, ¿y por qué? No sé, pero él tuvo unas ganas, mire, de arruinarme la vida. Me arruinó mi niñez con estos temas. No, hombre, tal vez en ese momento lo miraba muy complicado. Bueno, mire pues, entonces vamos a calcular el
área, ¿no? El área de esa figura. Ya vimos que la fórmula es el pi, entre corchetes, vamos a operar la generatriz por el radio de la tapa, o sea, el radio menor más el radio mayor. Y a eso le vamos a sumar el radio al cuadrado, el radio menor más el radio mayor. ¿Verdad? Ahí estaríamos con esa parte. ¿Eh? Bueno. Entonces, el área es igual a pi, entre corchetes, ¿cuánto es la generatriz? 17. 17. Y operamos acá el radio menor que es de 5 más el radio mayor que es de 3. Aquí le sumamos el radio menor elevado al cuadrado más el radio mayor que sería 13 elevado al cuadrado. Ahí ya sustituí todos los valores que este ejercicio estaba fácil porque estos valores sí nos dan todos estos. Todo esto sí nos lo da el ejercicio. Bueno, calculamos entonces el área es igual a pi. Aquí voy a colocar los 17. Y acá entre corchetes, ¿cuánto es 5 por más 13? 5 más 13. 18. 18. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Más, ¿cuánto es 13 elevado al cuadrado? 169. 6.69. No, 169. Ah, 169. 169. Miren, aquí están todos los datos. Entonces ahora venimos. El área es igual. Colocamos acá la parte de pi y operamos. ¿Cuánto es 17 por 18? 306. Bien, 306. Y eso pues lo vamos a estar sumando con 25 y lo vamos a sumar con 169. ¿Cuánto le da el área? 500. 500. Sí, 306 más 25 más 169, 500. Muy bien. Siempre lo vamos a copiar de último después del número. 500 pi. ¿Y cuál es la unidad de medida del área? Centímetros cuadrados. Es mi señal o el profesor le fue otra vez. Se le fue. Se tiraron al aire. Anda en el helicóptero. Bueno, por ese helicóptero. Se cayeron. Dejen ver Instagram. 2 binares para la grabación. ¿Quién se está Esto, muriendo? mijo, a ver, cuéntenos, ¿dónde anda paseando? 2 binares para la grabación. Para que no salga ningún. Perdón. Va, está bien. Está bien. Entonces utilizamos, le repito, el teorema de Pitágoras, lo que estamos haciendo acá, para encontrar la altura. Como quiero encontrar el valor de A, la B está sumando, pasa a restar. ¿Sí? Y entonces ya estoy sustituyendo datos. Repito esta parte. La potencia que estaba acá, ¿cómo pasa al otro lado una potencia? Pasa como una raíz. Entonces parece que acá coloqué la raíz. Y ya no tengo el elevado al lado, ya no lo tengo. Recuerden que le coloqué H porque a la larga lo que queremos encontrar. ¿Vale? Voy a continuar entonces resolviendo nuestro ejercicio.
Entonces, la raíz cuadrada. A ver, ¿cuánto vale 17 al cuadrado? 289. 289. Cuadrado que es 64. ¿Verdad? 8 al cuadrado que es 64. Es igual a la altura. Bien. O sea, que sería la raíz. ¿Cuánto es 289 menos 64? 225. Muy bien, 225, ¿verdad? Ajá. 225, bien. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 225? 15. 15. 15 y le voy a colocar en centímetros. ¿Verdad? Recuerden que la altura se mide en centímetros nada más, centímetros lineales. ¿Listo? Ahí encontré la altura, que era lo que me faltaba para buscar el volumen. ¿Bien? Aplicando teorema de Pitágoras. Aquí se puede aplicar varias cosas que son temas que han visto anteriormente, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? ¿Sí entendemos cómo sacamos entonces esa altura, jóvenes? No, muy bien. No sé si ya puedo dejar de compartir. O ya. Bueno, ya puedo dejar de... Bueno, entonces, solo recapitulando, entonces, aquí ya tendríamos la altura. ¿Verdad? Y con eso ustedes ya pueden encontrar el volumen. Eso les queda de tarea a ustedes para mañana. Encuentren el volumen y compartimos a saber qué tal les va. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar. La altura ya sabemos que es 15, lo demás pues ya están ya no lo da. Bueno, ahí se recuerdan de subir su tarea el día de mañana, ¿verdad, jóvenes? La última serie. Pues terminamos de ver el concepto de volumen, que era lo que faltaba. Y con eso pues ya podíamos terminar. Archivo, el mismo archivo, suben todo. Bueno, sería todo. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Pasen una muy buena tarde. Se cuidan. Gracias. Adiós, y perdonen, pero he tenido muy mala señal, entonces creo que va a salir cortada la grabación. Va, también vamos a ver qué tal. Nos vemos.